La noche en que todo comenzó, el cielo estaba tan oscuro que parecía haber tragado la luz de la luna, dejando el cementerio sumido en una penumbra espesa que hacía difícil distinguir dónde terminaban los mausoleos y comenzaba la niebla. Aquella madrugada yo solo quería atravesar el lugar para cortar camino hacia mi casa, algo que siempre había evitado, pero la tormenta que se avecinaba me obligó a tomar decisiones rápidas. Mientras caminaba entre las lápidas húmedas, sentí un escalofrío extraño, como si el aire se volviera denso a cada paso. Fue entonces cuando la vi, una mujer de vestido pálido, casi translúcido, avanzando en la distancia con pasos lentos, buscando algo con desesperación. No parecía notar mi presencia, apenas levantaba la cabeza, moviéndose como si siguiera un rastro invisible entre los nichos. Lo más perturbador fue su forma de caminar, sin prisa pero sin detenerse, como si no pudiera permitirse mirar hacia atrás, como si temiera encontrar algo que la perseguía en silencio. Me quedé paralizado por unos segundos, observando cómo aquella mujer pasaba la mano sobre varias tumbas, rozando los nombres con delicadeza, como quien busca un recuerdo perdido. Su piel brillaba de una forma antinatural bajo neblina, y aunque quise convencerme de que era solo una visitante retrasada por el horario, algo en su postura me decía que no encajaba con ninguna explicación lógica. Decidí seguirla a una distancia prudente, impulsado por una mezcla de curiosidad y un terror que me hacía avanzar con el corazón golpeando en mi pecho. Cada vez que se detenía frente a una lápida, murmuraba algo inaudible, inclinando la cabeza con la tristeza de alguien que busca respuestas que no quiere aceptar. Entonces, un viento helado recorrió el cementerio como un suspiro colectivo de todas las almas que allí descansaban, levantando hojas secas que parecían serpentear alrededor de la figura de la mujer sin llegar a tocarla en ningún momento. La seguí hasta la parte más antigua del cementerio, donde las lápidas estaban erosionadas, cubiertas de musgo y nombres apenas legibles. Fue allí donde la mujer finalmente se detuvo con una rigidez inquietante. Parecía observar una tumba sin inscripción, una losa tan antigua que apenas conservaba su forma original. La mujer se inclinó, rozó la superficie fría de la piedra y entonces dijo, con una voz quebrada que se extendió en el aire como un lamento: no recuerdo haber estado aquí. No recuerdo haber muerto. En ese instante sentí un vacío profundo en el estómago, como si la gravedad hubiera cambiado a mi alrededor. No quise moverme, pero mis piernas temblaban solas. La mujer comenzó a llorar sin lágrimas, como si las emociones no pudieran traspasar el límite entre lo que era y lo que había sido. Sus sollozos tenían un eco imposible, amplificado por el silencio absoluto que dominaba ese rincón olvidado del cementerio. Traté de retroceder sin hacer ruido, pero una rama crujió bajo mis pies. La mujer levantó el rostro y por primera vez nuestras miradas se encontraron. Sus ojos no eran ojos humanos, eran grisáceos, profundos, como si al mirar dentro de ellos pudiera ver el reflejo de algo atrapado entre dos mundos. No mostraban agresividad, pero sí una angustia tan intensa que sentí que me partía por dentro. Sin mover los labios, escuché su voz como un susurro directo a mi mente: ¿puedes ayudarme? No sé dónde estoy. No sé por qué sigo aquí. Sentí que el frío me atravesaba el pecho, y aunque todo mi instinto me gritaba que corriera, algo en su tono me obligó a quedarme. Le pregunté qué buscaba, intentando mantener la calma, pero su respuesta me heló la sangre: estoy buscando mi tumba. No puedo irme hasta encontrarla. No puedo descansar si no sé quién fui. La bruma alrededor comenzó a espesarse, envolviendo los mausoleos como si el cementerio entero respirara con ella. La mujer extendió la mano hacia mí, no para tocarme, sino para mostrarme algo detrás de una hilera de cipreses. Dudé, pero al dar unos pasos, descubrí un rincón del cementerio que nunca había visto. Había varias tumbas sin nombres, alineadas como si fueran historias olvidadas. Cada una transmitía una sensación distinta, como si cargaran emociones que se filtraban por sus grietas. La mujer caminó hacia la última fila, deteniéndose frente a una lápida rota. La observó con una mezcla de horror y alivio, como si finalmente hubiese encontrado lo que llevaba tanto tiempo buscando. Pero no se acercó.
Retrocedió lentamente, temblando, murmurando, no, no puede ser. Esa no soy yo. ¿O sí? En ese momento entendí que el terror que la acompañaba no era por estar muerta, sino por la posibilidad de recordar cómo había muerto. La tierra frente a la lápida comenzó a vibrar levemente, como si algo bajo ella se moviera. No era el temblor de un animal, ni el de la tierra asentándose, era un movimiento rítmico, profundo, como un latido. La mujer retrocedió más, llevándose las manos al rostro, mientras su figura comenzaba a distorsionarse, como si la neblina tratara de arrastrarla de vuelta a un lugar al que ya no quería regresar. Yo no sabía si debía correr o ayudarla. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, una sombra emergió desde el suelo, tomando forma lentamente. No era un cuerpo, no era un espíritu, era una figura oscura que imitaba la silueta de la mujer, pero sin rostro, sin rasgos, sin nada humano. La sombra se arrastró hacia ella como si fuera un reflejo intentando regresar a su origen. La mujer gritó, un grito que no produjo sonido pero que sacudió cada rincón del cementerio como un trueno silencioso que hizo vibrar mis huesos. La figura sin rostro se fusionó con ella y por un instante pude ver su verdadero rostro. No era terror, no era dolor, era una mezcla de alivio y aceptación, como si finalmente recordara algo que había estado evitando durante demasiado tiempo. Su cuerpo se volvió translúcido por completo, como si estuviera disolviéndose con el viento. Antes de desaparecer, volvió a mirarme con ojos ahora humanos, llenos de una tristeza infinita, y me susurró, no olvides lo que viste. Hay quienes seguimos buscando una despedida que nunca llegó. Cuando la última partícula de su figura se desvaneció, el cementerio recuperó su silencio habitual, como si nada hubiera ocurrido. El viento dejó de soplar y la niebla comenzó a disiparse lentamente. Me quedé solo frente a la lápida rota, tratando de entender si lo que había presenciado era real, o si el límite entre lo vivo y lo muerto se había quebrado por unos instantes ante mis ojos. Al intentar irme, tropecé con una pequeña placa de metal enterrada parcialmente en la tierra. La levanté con cuidado y descubrí un nombre grabado con letras corroídas, el mismo nombre que la mujer había pronunciado entre sollozos. Comprendí entonces que ella había estado ahí por más tiempo del que podía recordar, atrapada entre la duda y el olvido, incapaz de aceptar su propio final. Al salir del cementerio, una última ráfaga de viento recorrió el lugar, casi como una despedida. Desde aquella noche, cada vez que paso cerca de ese sitio, siento que unos ojos me observan con gratitud desde la distancia. No sé si ayudé a un espíritu a encontrarse o si simplemente fui testigo de su último intento por comprender su destino. Pero algo aprendí, algunos muertos no buscan venganza. Buscan respuestas. Y a veces, la única forma de liberarse es recordar la tumba que olvidaron. La historia que voy a contarte comienza con un rumor antiguo, uno que siempre creí exagerado hasta que lo viví en carne propia. El cementerio de San Lázaro, un lugar perdido entre montes silenciosos y caminos olvidados, tenía una fama inquietante. Decían que por las noches, las cruces giraban solas, lentamente, como si buscaran señalar algo oculto. Al principio pensé que eran cuentos de pueblo, historias inventadas para asustar forasteros, pero cuando recibí la llamada de mi tío anunciando la muerte de mi primo Julián, tuve que regresar al lugar donde crecí, sin imaginar que ese viaje cambiaría mi manera de entender lo que existe más allá de la muerte, y sobre todo, lo que la muerte es capaz de arrastrar consigo. Llegué al pueblo al caer la tarde, cuando el cielo comenzaba a tomar ese tono gris que anuncia tormenta. El cementerio quedaba a 1 kilómetro del caserío, rodeado de árboles torcidos como si hubieran crecido huyendo de algo. Desde niño evitaba pasar por allí, recordaba los susurros del viento filtrándose entre las tumbas y esa sensación de que alguien te observa incluso cuando estás completamente solo. Mi tío me esperaba en la entrada del camposanto, con el rostro serio y los ojos enrojecidos. Me dijo que el entierro sería al día siguiente, pero había algo más. Los sepultureros se negaban a trabajar después del atardecer porque, según ellos, las cruces estaban inquietas.
Yo solté una risa nerviosa, intentando quitarle importancia, pero la mirada de mi tío me dejó claro que no hablaba en broma y que algo fuera de lo normal estaba ocurriendo. Decidí entrar aún así, necesitaba ver la tumba recién cavada donde descansarían los restos de Julián. Mientras avanzaba entre las lápidas, empecé a notar un detalle extraño. Varias cruces estaban torcidas en ángulos que desafiaban toda lógica, como si hubieran sido giradas a la fuerza. Pero no había huellas, no había señales de que alguien hubiera estado allí manipulándolas. Me agaché frente a una de ellas y la toqué. La madera estaba fría, más fría de lo que debería, como si hubiera pasado toda la noche bajo hielo. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda y levanté la vista justo a tiempo para ver cómo otra cruz, a unos metros, crujía lentamente, moviéndose apenas unos centímetros, pero lo suficiente para hacerme retroceder sin aliento. Lo que fuera que estaba actuando allí no seguía las leyes de la naturaleza. Volví con mi tío y le conté lo que había visto. Él suspiró con una tristeza pesada y me dijo que desde la muerte de Julián, el cementerio estaba peor que nunca. Los sepultureros aseguraban que todas las cruces del Campo Santo habían girado durante la noche, apuntando hacia un solo punto, la tumba donde mi primo sería enterrado. Esa idea me golpeó como una piedra. ¿Por qué señalar específicamente ese lugar? ¿Qué había hecho Julián para atraer algo tan oscuro? Mi tío dudó antes de hablar, como si temiera despertar algo dormido, y confesó que Julián había estado obsesionado con el cementerio en sus últimos meses de vida. A veces desaparecía por horas al caer la noche, diciendo que alguien lo llamaba. Nunca creí esas historias, pero escucharlas en ese momento encendió un miedo profundo que no supe ocultar. Esa noche no pude dormir. La casa de mi infancia, antes llena de risas y olor a leña, ahora se sentía apagada, hueca, como si algo invisible la oprimiera. Decidí salir a caminar para despejar la mente, sin querer admitir que mi curiosidad me empujaba nuevamente hacia el cementerio. El camino estaba envuelto en una niebla densa, y cada paso resonaba como si alguien más me acompañara. Cuando llegué a la entrada del camposanto, sentí un peso frío en el pecho. Las puertas de hierro estaban entreabiertas, aunque recordaba haberlas visto cerradas horas antes. Entré despacio, conteniendo la respiración, y entonces lo escuché, un sonido rítmico, casi imperceptible. Como madera crujiendo. Como decenas de cruces girando al mismo tiempo, me oculté detrás de un mausoleo y observé en silencio. Las cruces de todo el cementerio estaban moviéndose, lentamente, como si una fuerza invisible las empujara hacia un único punto. Giraban y giraban, alineándose entre ellas, señalando la fosa recién abierta. Pero lo peor no fue eso. Lo peor ocurrió cuando vi la tierra dentro de la tumba empezar a hundirse, como si algo se moviera desde abajo. Me quedé paralizado, sintiendo como el pánico me atenazaba el cuerpo, porque lo que emergía de la tierra no era un animal ni una sombra. Era un brazo humano, pálido como cera, que se aferraba al borde de la fosa. Un segundo brazo apareció después. Y entonces comprendí que algo estaba intentando salir del lugar donde todavía no había sido enterrado nadie. Corrí hacia atrás tropezando con las lápidas, pero mientras huía escuché un susurro que heló mi sangre, mi nombre, pronunciado con una voz rasposa, inhumana, como si viniera desde un lugar profundo y vacío. Me giré un instante, incapaz de evitarlo, y lo vi. Aquello que había salido de la tumba no era Julián, pero tenía su rostro deformado, como si hubiera sido moldeado sobre algo que no era humano. Sus ojos, negros y hundidos, me observaban con una mezcla de odio y desesperación. Las cruces seguían apuntándolo, fijándolo, conteniéndolo. Y entendí, de golpe, que no señalaban la tumba. Señalaban lo que estaba dentro de ella. Apuntaban para advertir. Para retener. Para impedir que algo escapara. No recuerdo cómo llegué de vuelta a la casa. Solo sé que al amanecer, cuando los sepultureros fueron al cementerio, encontraron todas las cruces nuevamente en su posición habitual, como si jamás se hubieran movido.
La tumba de Julián apareció intacta, la tierra perfectamente lisa. Nadie creyó lo que dije. Afirmaron que el dolor me había afectado, que mi mente había mezclado miedo con supersticiones. Pero yo sé lo que vi. Sé lo que intentó salir esa noche. Y desde entonces, cada vez que paso cerca de un cementerio y veo una cruz ligeramente torcida, no puedo evitar pensar que no es casualidad. Que tal vez, en algún lugar bajo tierra, algo sigue intentando abrirse paso. Y que las cruces no son símbolos de fe, sino advertencias desesperadas para quienes aún no entienden que hay cosas que jamás deben volver a la luz. Esa noche comenzó como cualquier otra para Julián, un taxista de turno nocturno acostumbrado a recorrer las avenidas silenciosas de la ciudad mientras el resto del mundo dormía. El aire estaba frío, cargado de una niebla tenue que parecía flotar sobre el pavimento como un presagio. Julián, sin sospechar nada, conducía con la tranquilidad de alguien que ha repetido la misma rutina cientos de veces. Sin embargo, cuando la radio dejó escapar un pequeño crujido y el retrovisor mostró algo que no debería estar allí, su corazón dio un pequeño salto. Una figura, apenas visible, parecía estar parada bajo un poste de luz intermitente. Y aunque no había solicitado viaje alguno, algo dentro de él supo, de inmediato, que aquella noche no sería como las demás. Ese presentimiento fue lo primero que lo acompañó antes siquiera de verla subir. La pasajera apareció sin hacer ruido, como si hubiera surgido de la neblina misma. Llevaba un vestido oscuro que rozaba el suelo, y su rostro, aunque parcialmente cubierto por el cabello, mostraba una expresión serena, casi demasiado serena. Julián le preguntó su destino, y ella respondió con una voz baja, tan baja que parecía surgir desde un lugar profundo, al cementerio. Por favor. Él dudó por un instante, no porque le pareciera extraño llevar a alguien allí a esas horas, sino porque había algo en su tono que le provocó un escalofrío involuntario. Aún así, aceptó. Encendió el taxímetro y empezó a conducir, mientras sus ojos se desviaban ocasionalmente al retrovisor. Ella no se movía, no respiraba de manera audible, no hacía ningún gesto. Solo miraba por la ventana, como si estuviera esperando ver algo entre la oscuridad. A medida que avanzaban hacia las afueras de la ciudad, las calles comenzaron a transformarse en caminos estrechos rodeados de árboles. Las luces fueron desapareciendo, reemplazadas por sombras que danzaban sobre el parabrisas. Julián intentó entablar una conversación ligera, preguntándole si iba a visitar a alguien, si todo estaba bien, pero cada pregunta quedaba sin respuesta. Era como si la mujer no pudiera escucharlo. En un momento, creyó ver que su reflejo en el retrovisor parecía moverse con un ligero retraso respecto a sus propios movimientos y un nudo se formó en su garganta. Miró de nuevo hacia adelante, intentando convencerse de que solo era el cansancio acumulado del turno nocturno. Pero algo dentro de su pecho palpitaba con fuerza, como si quisiera advertirle que no ignorara lo que había visto. Cuando al fin llegaron a la entrada del cementerio, la luna estaba cubierta por nubes densas, dejando la zona casi completamente a oscuras. La mujer giró la cabeza lentamente hacia él y dijo, «Aquí. Aquí está bien». Julián se estremeció. No sabía por qué, pero sus palabras parecían tener un eco que no coincidía con el tono original. Mientras ella abría la puerta del taxi, un olor súbito a tierra húmeda y flores marchitas invadió el interior del vehículo. La pasajera descendió sin mirar atrás, caminando hacia la reja oxidada del cementerio que crujió como si reconociera su presencia. Julián respiró hondo, intentando recuperar la calma mientras veía su silueta desaparecer entre los árboles. Pero entonces notó algo que lo dejó inmóvil. La puerta del taxi nunca se cerró, aunque él no había escuchado ruido alguno. Intentó no pensar demasiado, solo quería anotar el viaje, cobrar y terminar la noche en paz. Sin embargo, cuando verificó la pantalla del taxímetro, su mano tembló. El registro del destino marcado automáticamente mostraba un nombre, tumba 217, Julián Ortega. Su propio nombre. Su propia tumba.
La sangre se le heló. Giró la cabeza rápidamente hacia la reja del cementerio, esperando ver a la mujer o alguna explicación lógica, pero la entrada estaba completamente vacía. La niebla parecía haberse espesado, arrastrándose por el suelo como dedos que se extendían para alcanzarlo. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración acelerada rebotando dentro de la cabina. Sin poder controlarse, salió del taxi y avanzó hacia la reja, empujado por una mezcla de terror y necesidad de entender. Cada paso resonaba en la tierra como si estuviera pisando sobre algo hueco. Dentro, el cementerio estaba oscuro, salvo por una tenue claridad que parecían emitir ciertas lápidas de manera irregular. Caminó siguiendo esa luz débil, sintiendo una presión extraña en su pecho, como si el aire se volviera cada vez más pesado. Finalmente, llegó frente a una tumba que destacaba entre las demás. El mármol estaba impecable, casi nuevo, y sobre él podía leer su nombre grabado con precisión absurda. Pero lo que lo hizo retroceder no fue la inscripción, sino la foto colocada en el centro. Era el mismo, con la misma chaqueta, la misma expresión cansada y los mismos ojos que lo estaban mirando ahora. De pronto, una voz surgió desde detrás de la lápida. Era el mismo tono bajo, casi susurrado, que había escuchado antes: «Gracias por traerme. Ya te estaba esperando». La figura de la mujer emergió lentamente, pero su apariencia había cambiado. Su rostro estaba pálido, sin forma definida, como si estuviera derritiéndose en la oscuridad. Sus manos, alargadas y huesudas, se extendieron hacia él con movimientos rígidos. Julián sintió cómo sus piernas dejaban de responderle, cómo su cuerpo se hundía en un frío paralizante que avanzaba desde los pies hasta la garganta. Intentó gritar, pero el sonido murió antes de salir. La mujer avanzó un paso más, y las sombras detrás de ella comenzaron a tomar forma. Como si un grupo entero de figuras silenciosas hubiera estado esperando su llegada, el último recuerdo que tuvo fue la sensación de caer hacia atrás, como si el suelo se abriera bajo sus pies. Todo se volvió oscuro, y una frase final resonó en su mente: «Tu destino siempre estuvo aquí». Cuando los trabajadores del cementerio encontraron el taxi abandonado a la mañana siguiente, no hallaron rastro alguno de Julián. Solo el vehículo con la puerta abierta y el taxímetro aún encendido, marcando un viaje sin final. En el cementerio, la tumba 217 seguía allí, pero sin nombre, sin foto y sin flor alguna. Aunque algunos juraron haber visto, esa madrugada, una figura masculina caminando detrás de la reja. Como si buscara volver. O como si ya perteneciera a ese lugar. Desde entonces, ningún taxista acepta viajes hacia ese cementerio de madrugada. Dicen que quien lo hace jamás regresa siendo el mismo. Si regresa,